quienes con una nueva modalidad se acordó que dada la gran pues convocatoria que tuvo este año la cátedra Ignacio Manuel Altamirano, presentaron muchas propuestas para participar en la cátedra, y dado que había tantas solicitudes y tanto interés de parte de los investigadores para poder participar este año en Chilpancingo, se tuvo a bien realizar una sesión doble. Entonces, en todas estas sesiones de cátedra que vamos a tener a partir de ahora de enero, van a ser 2 los ponentes que vamos a tener el privilegio de escuchar. Como todas las sesiones de la cátedra, también vamos a seguir contando con la pieza del mes. Ustedes recuerdan que siempre ponemos en la parte de atrás una vitrina y tratamos de vincular la pieza del mes con la temática de lo que vienen a presentar nuestros ponentes. Esta tarde nuevamente tengo el gusto de que están con nosotros el arqueólogo Jorge Alberto Hernández y la arqueóloga Alejandra Núñez, que nuevamente aceptaron la invitación del Centro INA para colaborar este año en el Centro INA Guerrero, y van a presentar brevemente, porque ahora sí les dije pues, que ya no vamos a poder hacer una presentación tan larga, pero sí para que ustedes cuando se acerquen a ver el contenido de la vitrina que tenemos en la parte de atrás, pues ustedes también tengan pues más información del contenido de esto. En este caso, ellos van a presentar los objetos procedentes de la antigua provincia tributaria de Tepecuacuilco, sobre todo pues por tener el privilegio esta tarde de tener aquí a Raúl Barrera, que va a presentar su ponencia sobre la guerra y tributo, la presencia mexica en Guerrero. Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra a los arqueólogos para que nos hagan favor de hacer su presentación. Buenas tardes. Esta tarde-noche les vamos a exponer 4 piezas del mes. Bueno, primero vamos a hablar un poco de la provincia tributaria de Tepecuacuilco. Fue una de las muchas provincias que tenían los aztecas en el estado de Guerrero. Esta es la foja 20 del Códice de Mendoza, y es donde se ve lo que tributaban en aquella época. Tributaban desde piedra verde, hachas, mantas, unos como tamalitos de copal. Todo esto venía de toda esta zona que viene abarcando actualmente la zona norte y centro del estado y algunas partes de Tierra Caliente. Bueno, la primer pieza es una vasija que fue reutilizada para una cremación. Se encontró el año pasado en Real de Limón, en Cocula. Es un cajetito, es una vasija guinda sobre crema. Y bueno, aquí como se ve, tenemos una foto de la excavación cuando la encontraron. Estaba cubierta con un comal como tapa, y al interior tenía una cremación de un niño. Cuando se acabó de microexcavar y restaurar, quedó como en última foto en la parte de abajo. Le faltan las patitas, por lo que creemos que la vasija fue matada para que no se volviera a reutilizar. La segunda pieza es un pequeño cajete hilador que viene de un salvamento que hizo la arqueóloga Guadalupe Gonce en el fraccionamiento Santo Tomás en Iguala. Y para completar este cajetito hilador tenemos un malacate de la colección Mimije. También tenemos una imagen del Códice Mendoza de cómo se utilizaba el cajete con el malacate a la hora de hacer los hilos. La tercera pieza son unas hachuelas de cobre que vienen de la colección Salgado Nava. Estas se utilizaban generalmente como una forma de moneda. Creemos que vienen de alguna parte cercana a Michoacán, ya que en Michoacán fueron de los primeros que utilizaron el cobre de manera constante y eran los que más la fabricaban. Y nuestra última pieza es un plato tipo rojo Texcoco, que vendría siendo del altiplano central de la zona central de México. También es de la colección Salgado Nava y creemos que viene de Iguala Guerrero. Bueno, como es ahora muy breve el tiempo, pusimos aquí unos ejemplares de lo que es arqueología mexicana, por si tienen más interés en saber cómo se hacían los textiles, cómo era el tributo en época prehispánica. Hay especiales de la matrícula de tributos donde vienen todas las regiones tributarias de la Triple Alianza y lo que tributaban realmente, y el especial de Guerrero también
por información adicional. Eso sería todo. Gracias a la arqueóloga Alejandra. Y bueno, la licenciada Blanca Jiménez, vamos a proceder a leer un breve currículum del maestro, del doctor Raúl Barrera Rodríguez, bueno, del arqueólogo. Él, en sus 26 años de desarrollo profesional, ha participado en 42 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Por mencionar algunos de los trabajos más sobresalientes, se encuentran los realizados en la fortaleza mexica de Ostuma, las excavaciones en Tlapa de Comonfort, en el sitio de Cuetlajuchitlán en Xochipala y en la zona arqueológica de Ixcateopan, Guerrero, donde ha coordinado un proyecto de investigación. En el estado de Nayarit ha efectuado trabajos de excavación y restauración en la zona arqueológica de Ixtlán del Río, así como de salvamento arqueológico durante la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa y en la presa hidroeléctrica El Cajón. En esta última se desempeñó como director del proyecto de investigación. Otras actividades emprendidas por el arqueólogo son los trabajos que llevó a cabo en el estado de Oaxaca. En esta entidad realizó investigaciones en el sitio prehispánico de Quiotepec. Coincidentemente hay uno en Guerrero que se llama así, el Cerro Quiotepec, en la región de La Cañada y en el Yucuñundahui, en la Mixteca Alta Oaxaqueña. Asimismo, llevó a cabo labores arqueológicas en la Pirámide del Sol, como parte del proyecto especial Teotihuacán, en Tula y en el programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, del que actualmente es responsable. En este último, las investigaciones se centran en el corazón de la Ciudad de México, en el perímetro que en la época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan. Ha sido conferencista en distintos foros académicos en México y en el extranjero. Es autor de 76 artículos publicados en revistas especializadas, así como 2 catálogos. Entre otras actividades, ha sido curador de 19 exposiciones nacionales y en el extranjero, entre las que se encuentran Entre ríos y montañas sagradas, Arqueología en el Cajón, Nayarit, Vida eterna, hallazgos recientes en el occidente de México, Guerra y tributo, Presencia mexica en Guerrero y Los Coras del Nayar, imágenes de una herencia ancestral. En el 2004 se hizo acreedor a la medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno de Nayarit y el Congreso del Estado a la mejor investigación científica en el área de ciencias sociales. Actualmente coordina excavaciones en la denominada Plaza Manuel Gamio, en el predio de Guatemala número 16, donde recientemente se descubrió el templo dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl, en el edificio de Moneda número 2 y en la calle Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Arqueólogo egresado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Ha sido director de diversos proyectos de investigación, entre los que se destaca el proyecto arqueológico El Cajón Nayarit, para la construcción de la presa hidroeléctrica del mismo nombre. Asimismo, fue curador de la exposición Entre ríos y montañas sagradas y Arqueología del Cajón, que se exhibió en el Museo del Templo Mayor hasta 2007. Pues estos son algunos datos del arqueólogo y pues le damos la palabra. Antes, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues, buenas tardes a todos. Agradecer esta oportunidad de estar aquí reunido con ustedes para platicar sobre algunos trabajos. Y la verdad es que me ha gustado caminar, andar por acá y por allá, trabajando. Y bueno, agradecer a la directora de aquí de la delegación del INAH, a ustedes también, que nos acompañan, a los jóvenes estudiantes que estén aquí presentes para conocer pues parte de lo que pues hemos venido trabajando, ¿no? Lo que voy a hablarles es sobre, esto se originó como una exposición que se llevó a cabo en el Museo del Templo Mayor en el año 2009, Guerra y tributo, Presencia mexica en Guerrero. Es un tema bastante amplio y no tan sencillo, pues creo que falta mucho por conocer. Entonces trataré de darles un panorama muy general. Algunos lugares van a mencionar, otros no, y muchos pues no, aún no los conocemos.
Y sobre esto pues trata esta plática sobre las incursiones que hicieron los mexicas con el fin de controlar pues toda esta región en la época prehispánica, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Bueno, miren, la ciudad de Tenochtitlan se origina en el año de 1325. No les voy a hablar sobre todo el origen de los mexicas, cuando toda la peregrinación, cómo arriban al centro de México, cómo se van estableciendo en los diferentes lugares, hasta que empiezan con la fundación de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes muy generales de lo que fue esta gran urbe, Tenochtitlan, que en menos de 200 años logró consolidarse y controlar pues toda una región muy extensa de Mesoamérica. Entonces es una reconstrucción de la ciudad con su recinto sagrado al centro, que es el centro para ellos, el centro del universo, con su el recinto y todos los templos que lo integraban, ¿verdad? Este recinto era un cuadrángulo cerca de 500 metros por lado, y donde se encontraba el templo mayor y todos los demás edificios, como son Juego de Pelota, templo dedicado a Tezcatlipoca, el Calmeca, templo Aijeca, y pues toda una serie de edificios que nos dicen las fuentes, y sobre todo Sagún, que eran aproximadamente 78 templos. En la otra imagen, que vemos ahí, perdón, la anterior, nada más para comentarles, ahí está el trazo, una reconstrucción de lo que fue la ciudad con su espacio ceremonial, sus calzadas y los barrios. La ciudad de Tenochtitlan estaba conformada por 4 parcialidades, se le llaman parcialidades, pero que se le conocían como campan, ¿no? como especie de, podríamos decir, distritos. A su vez estos se subdividían en barrios, ¿no? Así es como estaba estructurada pues esta ciudad. La siguiente, por favor. Ahora, las conquistas que ellos llevaron a cabo, bueno, una vez que se asentaron y que Tlatelolco también se separa, según dicen las fuentes, 12 años después, creo que está haciendo mucho ruido, ¿verdad? O me alejo más, así está bien, ¿no? Creo que ya está bien, Bueno, entonces, ya quedó mejor. Entonces, los mexicas primero estuvieron sometidos, ¿verdad? Por los tepanecas de Azcapotzalco, y se hacen una alianza ellos con Tlacopan y Texcoco. Se liberan de este sometimiento, ellos tenían que pagar tributo, y entonces ellos empiezan a controlar toda la región ribereña de la cuenca de México, ¿no? Del lago de Texcoco, todos estos lagos que había ahí. Empiezan a controlar todas estas poblaciones y les implantan el pago de tributo. El tributo es un pago que los pueblos sometidos deben pagar a quien los está conquistando, quien los está controlando, ¿no? Entonces, posteriormente, pues se viene pues toda una campaña de expandirse. Es una sociedad que vive de la guerra, ¿no? Del sometimiento de los pueblos. Recordemos que los mexicas estuvieron menos de 200 años establecidos ahí en el centro de México. Entonces, dentro de todas estas conquistas se encuentra esta región del estado de Guerrero, donde empiezan pues esas incursiones hacia el estado de Guerrero. Antes de la llegada a la llegada de Hernán Cortés, ellos habían sometido alrededor, no recuerdo, no sé si alcanza a ver el número de pueblos por ahí, debe estar 400, ¿no? 400, aproximadamente 400 pueblos, son los que ellos logran someter en un área de cerca de 200 kilómetros, creo que cuadrados, ¿no? Entonces, hay ciertas estimaciones. El número de habitantes no lo podemos saber. Tenochtitlan, por ejemplo, se dice que eran alrededor de 200,000, hay ciertas estimaciones. Para Mesoamérica, al momento que llega Hernán Cortés y que los mexicas tenían una región controlada con cerca de 5 o 6 millones de habitantes, que era lo que tenía Mesoamérica para ese momento, ¿no? O sea que
eso nos quiere decir que teníamos pues grandes ciudades, grandes urbes. Lo que vino a conquistar Hernán Cortés, Tenochtitlan pues era una ciudad enorme, muy grande, muy bien organizada, bien trazada, con sus calzadas, con sus canales, con sus centros, con su centro ceremonial. Pero los barrios también tenían sus propios edificios, sus propios teocalis, sus juegos de pelota, sus escuelas. Cada barrio tenía un tepuxcali, estas escuelas donde estudiaban pues los jóvenes, ¿no? Donde se preparaban para la guerra, para conocimientos de literatura, para cuestiones religiosas también, para la música, el canto, la danza, y bueno, como siempre, fueron otros momentos, pero tenían sus escuelas y sus aparatos también de gobierno, ¿no? Entonces, así es el panorama que se nos presenta para ese momento. Y bueno, la siguiente imagen, para irnos un poquito más rápido. La guerra, eso ha existido durante toda la historia de la humanidad, es algo inherente a los seres humanos, desde la época de cuando se vivía que no existían las poblaciones. Siempre ha existido esto y sigue y seguirá existiendo, ¿verdad? Entonces, para las incursiones que hacen los mexicas, hay todo un protocolo que se llevaba a cabo. La guerra casi siempre es con principios religiosos, ¿no? Y había dos tipos de guerra, las guerras floridas y las guerras para sometimiento, para el pago de tributo, ¿no? Entonces tenemos dos aspectos. La guerra florida es con el objetivo de poder tener cautivos para el sacrificio humano, ¿no? Para un regalo a los dioses. Y el otro tipo de guerra es para controlar una cierta región y sobre todo los productos que estas regiones producen, ¿no? Entonces, bueno, había pues todo un protocolo, se enviaban mensajes, presentes a los pueblos que querían someter, y si estos eran recibidos bien, entonces quería decir que este pueblo ya estaba dispuesto a pagar el tributo, y si no, por ahí dice, ¿no? La declaración de guerra, que entonces ya venía pues la invasión de los ejércitos mexicas, ¿no? La siguiente. Una imagen más o menos a partir de las fuentes históricas, cómo serían estos guerreros, sus armas, su indumentaria. Eran pues guerreros que tenían algunos cargos, ¿no? Insignias que iban adquiriendo en los combates, y tienen las rodelas, los chimalis, las armas, el macuahuitl, y pues toda la indumentaria para impactar al enemigo, ¿no? La siguiente. Este es un guerrero de la exposición, quise mostrárselos, es de esta exposición que estuvo en Templo Mayor, de Guerra y Tributo, que se hizo a partir de las fuentes históricas y que lo hizo un escultor. Este señor se llama, no recuerdo el nombre, Iván Cervera Obregón, el escultor de esta escultura, y es un guerrero tzitzímil. A partir de las fuentes históricas se hizo esta reconstrucción de este personaje con su macuahuitl, lleva sus banderas en la espalda, su escudo, y con las plumas de quetzal, ¿no? Que están adheridas a este chimali. Estuvo la exposición en el Templo Mayor en el año 2009, y recientemente estuvo en el Museo Spratlin en la ciudad de Taxco de Alarcón. Entonces esperemos que en algún momento también lo podamos, ojalá, apreciar, para que conozcamos un poquito más o menos de las características de estos personajes. Ahora, estos trajes se los muestro porque los pueblos conquistados enviaban como pago de tributo a la Triple Alianza, allá en el centro de México, pues materiales de estas características, como son los trajes de guerreros, los escudos, que era parte de lo que se enviaba, ¿no? La siguiente. Bueno, esa es la descripción del guerrero tzitzímil. Yo creo que mejor la pasamos porque nos vamos a tardar ahí leyendo eso. Perdón, ahora continuamos con las incursiones. Inician con Itzcoatl, ¿verdad? Por ahí dice el año de 1430, ¿no? Cuando empiezan las incursiones de conquista a esta región del estado de Guerrero con los pueblos. No los alcanzo a ver muy bien, pero bueno, tenemos por allí. Si me permiten,
Así ya está mejor, ¿eh? Y aquí traigo un traje. Más que no lo ocupo. Aquí está. Bueno, entonces, ISCOAT, aquí tenemos la fecha, no lo alcanzan a ver muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice? 1428. Bueno, cuando se da la primera incursión de conquista a esta región del estado de Guerrero, que sobre todo es la parte norte de Guerrero. Ahora, las fuentes históricas como son Durán, Tezosomoc y las relaciones geográficas mencionan estas conquistas y los pueblos por los que van pasando. Desde luego que no mencionan todos, esto es muy general, ¿no? Debieron haber pasado por otros pueblos que también fueron sometidos, pero que no los tenemos registrados. Hay investigadores, compañeros, colegas, que han hecho estos trabajos sobre estas rutas, ¿no? que se han especializado y que han trabajado, sobre todo los historiadores, sobre estas conquistas que se llevaron a cabo. Yo únicamente les hablo de manera muy general los pueblos que tenemos registrados, ¿no? Como son, aquí tenemos, ¿qué es? No alcanzo a ver, mejor me vengo por acá. Tenemos Iguala, aquí está, Iguala, Yohualan, Teloloapan, Tepecuacuilco, ¿no? Y Apastla hasta Tetela del Río, Cuetzala del Progreso, ¿no? Entonces ahí se encuentran pues estos sitios que tenemos. Podríamos hablar de la primera incursión que se hace durante el gobierno de ISCOAT como señor de Tenochtitlan. La siguiente. Son los pueblos de la descripción de estos pueblos, como son de Tepecuacuilco. Bueno, se ha hablado ahorita, y los compañeros arqueólogos que de aquí del centro original pues ya están trabajando materiales que tienen que ver con estas provincias tributarias y la relación con el centro de México a través de la cerámica, que es bastante abundante, como es en el caso de Izcatiopan, la relación muy directa que existe con la Triple Alianza, ¿no? En Iguala, bueno, hay comentarios, por ejemplo, del profesor Rubén Cabrera, de que el Iguala prehispánico podría ser el pueblo ¿cómo se llama? Pueblo Viejo, ¿no? Que está por ahí. ¿Cómo se llama el pueblo? Pueblo Viejo, ¿verdad? Y bueno, en la iglesia de San Francisco de Asís, ahí se hicieron excavaciones y se encontraron entierros mexicas con ofrendas, con cerámica azteca, ¿no? La siguiente. Únicamente les presento algunos datos. Desafortunadamente hay sitios que yo no los conozco, pero que se habla. Por ejemplo, Cuetzala también fue conquistado durante el gobierno de ISCOAT. Y bueno, hay un sitio muy cercano a Cuetzala del Progreso que se conoce, es en Coachilotle, que posiblemente pudiera ser el sitio del posclásico tardío, ¿no? Tetela del Río, por ahí también hicieron algunos trabajos, están los de la presa del Caracol con Felipe Rodríguez, que se reportan algunos sitios muy tardíos también, que son del posclásico tardío, ¿no? La siguiente. Las conquistas continúan con Moctezuma Huillicamina, cuando ya se tiene pues una presencia mucho mayor. Ya entonces ya no únicamente fue la región norte, sino que ya empiezan a adentrarse a la zona, cruzan otras regiones como es el Balsas, y bueno, aquí tenemos las rutas. Se van retomando algunos pueblos que bueno, se van sublevando, y aquí ya tenemos Izcatiopan, ¿no? Este pueblo en la región norte. Tenemos Moctezuma entra por Nochtepec, conquistan Tetipac, llegan a Izcatiopan y todas estas poblaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí pues estas campañas o incursiones que se hicieron durante el gobierno de Moctezuma. La siguiente. Población de Tetipac, ahí estuvo trabajando Raúl Arana y César Quijada. Detectan un sitio, creo que es el del posclásico tardío, que está en Tetipac, es el sitio que se conoce, el Cerro de la Huaca, ¿no? Y bueno, y Tlaxco, es el Taxco el Viejo, que todos conocemos, ¿no? La siguiente, por favor. En el centro de la población de Taxco el Viejo, ahí se encuentran vestigios. En el atrio de la iglesia tenemos restos de basamentos. En las casas, dentro de sus corrales, también se encuentran vestigios de arquitectura. Actualmente se puede ahí apreciar, y hay cerámica tardía, como la que hemos venido mencionando, que está asociada a estos restos, ¿no? Que corresponden al Taxco el Viejo. La siguiente.
Izcatiopan, bueno, hay toda una historia, los trabajos que se han venido efectuando, desde Robert Lister, estuvo Maitlaner, y mencionan ellos la cerámica azteca 3 del posclásico tardío, y durante los recorridos que ellos efectuaron, y luego se vienen los trabajos que llevó a cabo la maestra Eulalia Guzmán con motivo de los restos, del hallazgo de los restos, que fue en 1949, y que ella misma hace algunas o varias excavaciones en la población, tanto en el Momochtli, en algunas iglesias también, la iglesia de San José. Bueno, anduvo haciendo excavaciones por todas partes con este propósito de encontrar estos restos, ¿no? Eso podríamos decir que son algunos de los primeros trabajos, y llegamos con Juan Yadeu en 1976, que pues inicia, podríamos decir, los trabajos más formales en la zona arqueológica, ¿no? Y bueno, continúan. Después tenemos Yadeu, ubica la zona arqueológica o este asentamiento hacia 1350 o 1450. Vamos a ver que es bastante tardío. Este sitio de Izcatiopan debió, bueno, de acuerdo a las fuentes, fue conquistado por Moctezuma I, ¿no?, en toda esta región, y las características arquitectónicas y cerámicas nos apuntan que se trata de un sitio bastante tardío, ¿no? No tiene evidencias de un asentamiento anterior, por lo menos en ese lugar no existe, posiblemente estén en algún otro lugar de la región. La siguiente. Aquí quisiera comentarles que por parte del Centro INAH Guerrero se inició un proyecto en el año 2009, y que me permitió la directora que lo coordinara. Y bueno, y déjame decirles que yo soy originario de Izcatiopan. Pues fue una oportunidad trabajar en este lugar, en la zona arqueológica, y que pues mucho hacía falta, y todavía sigue haciendo falta trabajo. Se inició trabajando la parte sur de la zona arqueológica. Se hizo excavación y se entraron algunas terrazas artificiales acondicionadas en la ladera del cerro, con una gran escalinata que va hacia la parte superior, al conjunto principal de esta zona arqueológica, ¿no? Aquí se ven estas evidencias, los escalones con restos de estuco que todavía se conservan, y ahorita trataremos de ver algunos aspectos de este asentamiento. La siguiente, por favor. Otra vista de la arquitectura de una subestructura, la penúltima etapa constructiva, con la escalinata y muros de contención a manera de corazas, son piedra metamórfica unida con lodo, ¿verdad? La siguiente. Cuartos también, que estos fueron excavados por Juan Yadeu, algunos son habitacionales, y en algunos espacios él menciona, y creo que así fue, son para almacenamiento de productos. Como se trata de un pueblo tributario de la Triple Alianza, se supone que a través de Tepecuacuilco como cabecera, y bueno, son algunos aspectos de la arquitectura, con restos de estucos y alfardas con influencia del centro de México, ¿verdad? Que conforman este asentamiento. La siguiente. No sé cómo andaremos de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, de aquí nos vamos al pozole, ¿eh? Después, no se preocupen. No se me vayan a aburrir. Bueno, entonces, estas son las excavaciones que llevamos a cabo en el año, esto ya fue en la segunda temporada, creo que es el año 2010. Se notan a manera de pasamanos este muro, los escalones y este pequeño muro que está tapiando la escalinata, y bueno, cómo se va encontrando los restos arquitectónicos de este asentamiento, ¿verdad? La siguiente. Este es un dato interesantísimo. Miren, tenemos podríamos decir que es la plaza principal de este asentamiento, que no es muy grande, es pequeño, pero se trata de un pueblo o de una comunidad tributaria, ¿verdad? Ahí radica la importancia de Izcatiopan como pueblo tributario de la Triple Alianza, y tenemos esta plaza con estas dos estructuras circulares. Esta es a manera como si fuera un recipiente, no lo sé, pareciera ser a manera de un temazcal, pero en el centro tiene un pequeño fogón, ¿no?
tenemos cara en el interior de este círculo, y esta otra estructura pequeña que es, pareciera o asemeja a un chimali, ¿no? La forma está en una orientación que va de oriente a poniente, o escudo de guerra, ¿verdad? Posiblemente sea eso, no lo sé, pero también pudiera estar asociado con Ejecate. Eso habría que irnos con cuidado, pudiera haber alguna relación. Quisiera comentarles que estos materiales, esto ya había sido explorado en años anteriores, en la época de Juan Yadeum, y únicamente, bueno, se volvió aquí a excavar y se encontraron estas piezas, ¿no? Tenemos un personaje, un anciano y un cuchillo de obsidiana. La siguiente. Esta cerámica, bueno, estas no son de excavación, pero son de colecciones de particulares, de ahí de Ixcatiopan. Es la cerámica muy conocida, que es local, es esta marrón o guinda sobre crema, que son estos soportes preciosos que suenan y que algunos terminan como forma de cabeza de serpiente, ¿no? Entonces esta cerámica es muy bella, ¿no? Y que la vamos a tener presente en toda la región norte de Guerrero y en el sur del Estado de México. La siguiente. Estos materiales también, les estoy mostrando materiales muy tardíos y que tienen que ver con Ixcatiopan, ¿no? Y con todos estos pueblos tributarios y sometidos por la Triple Alianza. Y bueno, estos son materiales locales. Tenemos el Yesla naranjo, tenemos que se conoce como bordes rojos, también es una cerámica local, de aquí, de esta región de Guerrero, y bueno, estos fragmentos cerámicos que yo creo que ustedes a lo mejor los han visto por acá en otras partes, ¿no? Pero que en todo el norte de Guerrero se van a encontrar. La siguiente. Los malacates, por algo es Ixcal, ¿no? Ixcatiopan, algodón, y bueno, tenemos por toda una serie de pequeños malacates que abundan. La siguiente. La influencia del centro de México en estos fragmentos cerámicos es el Chalco Cholula, ¿verdad? Y que nos está hablando de esta presencia cultural desde el centro de México. La siguiente. Cerámica Texcoco, negro sobre rojo. Tenemos esta otra también, Texcoco del centro de México. La siguiente. Y la cerámica azteca, ¿no? Que bueno, que todos conocemos muy bien y que la vamos a encontrar por lo menos en toda la región norte existe, Tepecuacuilco, Iguala, Teloluapan, Acapetlaguaya, ¿no? Hasta el sur del Estado de México. La siguiente. Bueno, Ostuma es un sitio que todos sabemos muy importante, que fue un centro militar, podríamos decir el más importante de toda esta región norte de Guerrero y en los límites con el territorio tarasco. Ahí se llevaron a cabo trabajos de algunos recorridos que se vinieron realizando, incluso el capitán don Lucas Pinto en la visita que hace en 1579 se hace mención de toda esta fortaleza de Ostuma, ¿no? Y bueno, después vinieron investigadores que anduvieron recorriendo la región hasta que llegamos a Pedro Armillas, que es uno de los aportes más importantes que se han realizado con respecto a esta fortaleza mexica, que estuvo en la frontera con los tarascos de Michoacán. La siguiente. Continuando con estas conquistas, vemos con Axayacan hubo también una incursión. Tenemos algunos pueblos que él conquista. Les comentaba que algunos pueblos constantemente se están rebelando y tienen que ser nuevamente vueltos a someter, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos por lo menos una ruta que siguió los ejércitos que envió Axayacan a toda esta región de Guerrero. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya no, ¿verdad? Sí, es otra ya.
Es otra. Ah, ya está la otra, pasamos perdón, dos. perdón. Esa es la- Bueno, entonces, tenemos aquí, bueno, ya con Tiso hubo una incursión bastante pequeña. Con él ya podríamos decir que fue únicamente pues una incursión que no fue mayor, ¿no? Lo que tenemos. Tenemos aquí este pueblo de Tonal y Quetzaya, ¿verdad? Que fue la conquista de Tizo. La siguiente. Ahora llegamos con Ahuitzol, que cuando realmente se lleva todo el control de toda esta región, miren, prácticamente de todo Guerrero, ¿no? Iniciamos con Ixcoal, que controla la región norte de Guerrero, después continuamos con Moctezuma I y llegamos a Ahuitzol. Entonces, estas incursiones ya se dan en todo lo que conocemos como la región de la provincia de Cihuatlán. Tenemos Acapulco y las incursiones que se hicieron a la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, estos pueblos que tenemos en toda esta región, como son Chepetlán, tenemos por aquí Chilapa y bueno, y muchos otros poblaciones. La siguiente. Nos vamos, yo creo que nos vamos a ir más rápido. Esto es Ostuma, ¿no? Es una vista aérea de esta gran fortaleza con sus trincheras que está ahí a un ladito de Acapetlaguaya, ¿verdad? Que es la parte alta del cerro. Tenemos todo ¿cómo se le llama? Este corredor que circula todo el conjunto principal. Tenemos la muralla y tenemos restos de dos iglesias en la parte superior y un juego de pelota, ¿no? La siguiente. Vean nada más qué maravilla de sitiazo tenemos ahí esperando, ¿no? Con todas sus plazas, conjunto habitacional, tenemos por acá en algún punto. La siguiente. La siguiente, por favor. Algunas imágenes creo que las tengo un poco no bien ubicadas, ¿no? Pero bueno, Ostuma se compone por lo que se conoce como el Puerto del Niño. Tenemos la Malinche por ahí en uno de estos puntos y es una montaña que estratégicamente está bien ubicada y que tiene pues pues muy inaccesible, ¿no? Para cuando los ejércitos purépechas querían controlar o tomar esta fortaleza. La siguiente es otro aspecto, ¿no? Por aquí, este es el pueblito del cantón, es una ranchería. Aquí está la Malinche, aquí hay un edificio en forma triangular, como que es para tener el control, ¿no? Estar observando desde aquí, y hacia abajo, hacia el sur, la serranía, como rumbo a Tetela del Río. La siguiente. Es una imagen desde la Malinche, y este es el conjunto principal de Ostuma, ¿no? Aquí se puede apreciar, ¿no? Y con todas estas cañadas y muy escarpado el terreno, el acceso es por acá con sus cortes sobre la ladera, ¿no? La siguiente. Otras imágenes, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí vemos este paso. Estos cortes son obstáculos, ¿verdad? Son una manera defensiva de la fortaleza. Ahí se puede observar, ¿no? Estas pequeñas calzaditas. La siguiente. Bueno, en las laderas con sus terrazas y con restos de unidades habitacionales de la gente que se dedicaba a cultivar aquí en las faldas del Cerro Ostuma. La siguiente. El área habitacional con su plaza, por aquí hay un pozo de agua, los cuartos habitacionales donde vivía la gente, los dirigentes que estaban ahí en Ostuma y el juego de pelota. La siguiente. Las provincias tributarias, ¿verdad? Que se establecieron para Guerrero, está basado en Barlo, Litac y Pausi, ¿no? Y bueno, más o menos sería así. Tenemos 3, 4, 5, 6 provincias tributarias. La siguiente. Así quedaron establecidas con sus pueblos, sus límites de las provincias, la de Cihuatlán. Aquí tenemos, bueno, y las láminas de la matrícula de tributos y del códice mendocino, ¿no? La siguiente. Esta es la provincia de Tlapa, ¿no? Con sus límites y bueno, y todos los productos que tributaban. De esto no les voy a hablar porque esto sí es, habrá que
analizar, ir viendo los productos que se estaban enviando, ¿no?, a la Triple Alianza. Pero bueno, aquí tenemos todo el registro, el nombre de los pueblos, el nombre común, el nombre prehispánico, como se conoce actualmente, ¿verdad? Aquí está Tlapa. La siguiente. La tributación de oro. Sí, sí, sí. Tlacozautitlán y Quiautiopan, ¿no? Estas fueron provincias supuestamente más pequeñas, ¿no? Y aquí las tenemos registradas. La siguiente. Tlaxco, esta provincia, con sus límites y los productos tributados. La siguiente. La provincia de Tepecuacuilco, una de las más grandes, o la más grande, ¿verdad? Y con todos los pueblos que tenían, que la conformaban. La siguiente. Bueno, los productos que eran enviados al centro de México, por ejemplo, Cihuatlán, muy resumido, enviaban, por ejemplo, conchas, los spondylus, que se enviaban al centro de México, a la Triple Alianza, y bueno, está la provincia de Quiautiopan, que aportaba cascabeles de cobre, Tepecuacuilco, que tributaba principalmente mantas de algodón, ¿no? Y muchos otros productos que están por ahí registrados. Está la provincia de Tlacozautitlán, también Tlaxco, y donde se enviaban también trajes de guerreros, ¿no? La siguiente. Estas son reproducciones, ya voy a terminar. Estas son reproducciones que se hicieron para la sala introductoria de Izcatiopan, son modernos pero con base a los códices. La siguiente. Son los trajes que estuvieron en Taxco en esta exposición de guerra y tributo. La siguiente, por favor. Los productos que eran tributados y enviados al centro de México, ¿no? La siguiente. Cerámica local, en la Yesla Naranjo, de la colección del Museo Spratly. La siguiente. Y terminamos con esta imagen del guerrero Tzitzimil, ¿no? Un guerrero mexica. Creo que es la última imagen. Ya se terminó, pues les agradezco, espero no haberme demorado mucho. Es un honor, doctor, gracias. Vamos a pasar la sesión de preguntas y respuestas al final de la segunda exposición. Les quiero recordar que esta transmisión se está haciendo en vivo por radio internet en MIC25, mic25.com. Está en vivo, pero a su vez también puede ser consultada en la página. Asimismo, se está grabando un video que en breve será subido a YouTube. Si ustedes buscan en YouTube Centro INA, canal del Centro INA, van a encontrar todas las cátedras que se han grabado. Y están también en la página del Facebook de Antropología e Historia en Guerrero. También les recordamos que el Códice Mendoza ya puede ser consultado en una página que acaba de crear el INA, una página interactiva. Asimismo que la exposición de códices sigue en el Museo Nacional de Antropología e Historia hasta febrero, así que quienes no la hayan visto están invitados para que asistan a la Ciudad de México. Bueno, proseguimos con el maestro Francisco Herrera Cipriano. Vamos a leer brevemente su currículum. Francisco Herrera Cipriano es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero y profesor investigador del Museo Regional de Guerrero. Ha publicado 4 libros: La montaña de Guerrero a fines del Porfiriato y la Revolución Maderista, Mutualidad, de Editorial Grafo Coco, en el año 2006. La Revolución en la montaña de Guerrero, la lucha zapatista, 1910-1918, una edición de Lina, en 2009. La revuelta maderista en el norte de Guerrero, por una editorial que es Mutualidad Editorial Grafo Coco también, en coedición con el Museo Regional de Guerrero, del año 2010. En coautoría tiene La Revolución Mexicana en Tlapa, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa, en 2010 también. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas y de divulgación: Diario de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología del INA, Dimensión Antropológica también del INA,
la revista cultural Revolución de Iguala, entre otras. Ha participado como ponente y conferencista en foros académicos y de difusión con el tema de la revolución en Guerrero. Su línea de investigación es la revolución en Guerrero de 1910 a 1920. Con ustedes el maestro Francisco Herrera Cipriano con su tema Economía y vías de comunicación en el norte de Guerrero a finales del Porfiriato. Buenas noches. Agradezco a la dirección y personal del Centro INA Guerrero por la invitación, la organización del evento. Agradezco su presencia. A mí me toca comentar el tema de economía y vías de comunicación en el norte de Guerrero a finales del Porfiriato. Miren, traía preparada mi ponencia, mi conferencia en dos partes, una parte leída y otra parte con imágenes. Voy a omitir la parte leída, que normalmente resulta aburrida, pero es importante porque así no se nos pasan detalles importantes sobre lo que uno quiere comentar. La memoria falla muchas veces. Entonces, bueno, de todas maneras conocemos el tema y voy a tratar de ir comentando lo más relevante sobre este tema, ¿no? Miren, el régimen del Porfiriato pues fue un régimen, digamos, de luces y sombras, como casi todo en la historia de México, del Estado, en la historia en general. Fue un régimen que trajo mucho desarrollo económico al país, que puso en su época, allá por 1910, a México, digamos, en un buen lugar en el mapa mundial, ¿no? El régimen del Porfiriato trajo orden, progreso. No voy a hablar ahorita, digamos, mucho de la cuestión de las sombras, sino de la parte de luces. Miren, parte de ese gran desarrollo económico que produjo el Porfiriato para el país estuvo sustentado en un fuerte impulso a una creación de una infraestructura ferroviaria muy importante para atraer inversión de capitales, para propiciar el desarrollo de diferentes partes de la economía. Pero ese desarrollo económico impresionante del Porfiriato fue en aquella época donde las finanzas se sanearon, se pagó la deuda externa, no había deuda, había un buen fondo económico cuando estalló la revolución, que fue una de las razones por las que Porfirio Díaz no quería renunciar. Decía que todo ese dinero que había en las arcas públicas, 60, 80 millones de pesos de aquellos, pues iban a desaparecer. Bueno, a Guerrero le tocó muy poco de ese gran desarrollo económico porfirista. En cuanto a las vías de comunicación ferroviarias, llegó el ferrocarril también a Guerrero. Llegó hasta el pueblo de Balsas, a orillas del río Balsas, pasando por Buenavista, Iguala, Cocula. Esto fue allá por 1890 y esto produjo un impulso económico más o menos fuerte en la región norte de Guerrero. Pasamos la primera imagen. Miren. En la región norte de Guerrero yo estoy centrándome en dos distritos, lo que sería el distrito de Hidalgo, con cabecera en Iguala, y el distrito de Alarcón, con cabecera en Tasco.
Miren, aquí pues una imagen de la iglesia de Iguala allá por 1907, ¿no? Una imagen bella, aunque fría, sola, no se ve con personas, se aprecia solo, digamos, la belleza arquitectónica del monumento, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otra vista, otra imagen de la ciudad de Iguala, allá por 1908, debe ser alguna parte del centro. No es la iglesia, aquí ya se ve más animada. Es un edificio, bueno, donde se ven ahí algunas personas, señores, mujeres, señores vestidos de calzón y manta, en fin, como la época, ¿no? Del pueblo. La siguiente imagen. Miren, un tianguis o plaza, seguramente algún sábado o domingo, no sé exactamente cuál era el día de plaza en la ciudad, pero normalmente era sábado o domingo, ¿no? Aquí se ve, miren, en Iguala, compraventa de productos del campo, frutas y otras cosas, señoras, señores, vendedores y compradores, ¿no? Bueno, la que sigue, esta es la entrada a la hacienda de Atlistac, municipio de Cocula, allá por 1910. Miren, la hacienda de Cocula, la hacienda de Atlistac, ahora ya no existe esa hacienda, pero existe el pueblo que se llama Atlistac. Yo no sé si alguien de aquí sea por allá y conozca, no sé si queden vestigios todavía de este arco, de esta entrada, ¿no? La hacienda de Atlistac fue en la época de Porfirio Díaz. Sus dueños eran extranjeros, aunque fue pasando por diferentes dueños norteamericanos. Fue una hacienda con mucho desarrollo tecnológico. Fue la hacienda en Guerrero que más tuvo parecido con las haciendas azucareras de Morelos en cuanto a uso de tecnología. Aquí en esta hacienda se producía casi el 70% del azúcar que se consumía acá en Guerrero. Producían más cosas, no en cuanto a tamaño no se compara. Esta hacienda, con sus tierras de cultivo de caña y tierras que arrendaba a los pueblos circunvecinos, tenía aproximadamente 10,000 hectáreas. No se compara con las haciendas de Morelos de más de 100,000 hectáreas. Esta fue una de las haciendas, más productivas, más modernas. Producía principalmente azúcar, que se vendía aquí en el estado, en la región y en el resto de la entidad, ¿no? La que sigue. Y miren, conseguí también esta fotografía de allá de 1905, allá en el Archivo General de la Nación. Es un campo de caña, de cultivo de caña, con peones en la zafra, cortando caña para la zafra, para su procesamiento y obtener el azúcar. Seguramente, aunque no lo dicen, producía quizá alcohol, otros derivados, ¿no? de la caña. La que sigue. Bueno, el otro lugar o distrito es el de Alarcón, con cabecera en Tasco. Aquí les presento esta imagen, es de aquella época, 1908. También, para que nos demos una idea, creo que la arquitectura, pues no sé si haya variado, parece que esa no, sí ha variado algo. Tasco, de 1908, bueno, es una vista de Tasco allá por 1908,
para ilustrar este centro o cabecera de lo que fue y es el distrito de Alarcón. ¿La que sigue? Ah, miren, otra imagen, pero esta del tianguis o plaza, día de plaza en Tasco. Igual los tianguis pues son parecidos, ¿no? Acude toda la población del municipio a comprar y vender sus productos, ¿no? Y bueno, esto nos da una idea de la población, y estos tianguis pues siguen existiendo, ¿no? Y la época y se siguen manteniendo, conservando, ¿no? La que sigue. Bueno, miren, en Tasco una actividad económica fuerte era la minería. En el distrito de Hidalgo muy poco, aunque sí lo había en Huitzuco, pero era de mercurio. En el municipio de Tasco, la plata. Aquí vemos una bocamina, la entrada a una mina, allí en alguna parte de Tasco, ¿no? La plata, ya ven que la iglesia de Santa Prisca es producto de la bonanza platera, cuando don José de la Borda, ¿no? Creo que siglo XVIII, aunque ya para principios del siglo XX, esa bonanza platera, explotación minera, ya no se volvió a dar. Hubo muchos altibajos en el mercado de la plata, su precio variaba, entonces sí era rentable, pero no tanto, ya no volvió a ser tan rentable, ya no tuvo esa bonanza de cuando José de la Borda, ¿no? Aunque sí siguió siendo y sigue siendo una actividad importante, ya no lo era tanto como cuando el siglo XVIII, ¿no? Para principios del siglo XX. ¿La que sigue? Bueno, miren, una fundidora de plata allá en Tasco, 1905. No eran las grandes fábricas modernas. Quizá uno se imaginaba que eran esas casas o edificios modernos, fábricas modernas. No, era una casa al parecer de adobe, de piedra, y allá adentro pues tenían los hornos, allí fundían los minerales y obtenían la plata, ¿no? Bueno, la que sigue. Miren aquí está otra foto, pero ya son, digamos, del interior. Hornos y lingotes de plata, Tasco, allá por 1905 también. Ya era la plata para ser llevada a la Ciudad de México y fuera del país, o para darle otros usos, ¿no? La que sigue. Ah, bueno, miren, en el distrito de Hidalgo, municipio de Huitzuco, también hubo minería, pero ahí no era la plata, ahí explotaban el mercurio. Había ese mineral que se utilizaba para beneficiar la plata, es decir, para ayudar al proceso de obtención de la plata. Tenía buen precio, si era rentable, era costeable. Allá por fines del 19 se empezó la explotación. Parte de esas minas fueron a parar a manos de don Manuel Romero Rubio, cabeza de los científicos del grupo de gobernante de Porfirio Díaz y suegro de Porfirio Díaz. Allí hubo una alianza, no solo política, bueno, tiene todos sus antecedentes. Porfirio Díaz se casó con la hija de Manuel Romero, una jovencita, 16 años, y con eso afianzaron su alianza política, económica y de todo tipo, ¿no? Don Manuel Romero le heredó las minas de Huitzuco a su hija, la esposa de don Porfirio.
De tal modo que ahí Porfirio Díaz vino a dar varias veces a ver las minas de su esposa, ¿no? Por ahí están las narraciones de cuando venía a Iguala y llegaba a Huitzuco y lo llevaban los rancheros de cacería, o le daban atenciones de primera. Esas minas produjeron cierto beneficio económico a la población, hubo trabajo, pero la parte negativa fue que hubo un control férreo muy duro, muy fuerte, un control político. Allí en Huitzuco, quien tenía el poder, pues era el administrador de las minas, de la familia presidencial. Entonces era el administrador quien estaba por encima en poder político y de otro tipo, pues en el municipio, cosa que no agradaba mucho, pues a los rancheros, a las personas acomodadas de allí y pobres. Ahora no se diga, los trabajadores, pues sí les pagaban más o menos, pero era una explotación inhumana y sin condiciones de seguridad. Hay muchas narraciones de casos cómo morían. Entraban a las minas sin equipo de protección, morían a los pocos años normalmente quienes trabajaban ahí, y muchos, los administradores muy arbitrarios, muy arbitrarios, políticamente eran premiados por el gobierno de Porfirio Díaz. Antonio Mercenario, gobernador de Guerrero, fue antes administrador de las minas de Huitzuco. Su premio administró muy bien, bueno, llegó a gobernador, un gobernador muy déspota, se religió 3 veces, fue necesaria una rebelión para quitarlo. Antonio Moronati, otro, también administrador, llegó a prefecto político del distrito de Hidalgo. En fin, esas minas trajeron cosas buenas y cosas malas. Algo de trabajo, pero un control político férreo, mucha represión, mucho descontento de la población. Esto propició que cuando estalló la revolución en 1910, en Huitzuco surgiera uno de los núcleos maderistas más importantes del Estado, mejor organizados, porque eran personas con cierta ilustración, ¿no? Los Figueroa de aquella época, que eran varios hermanos, rancheros, profesionistas, Fidel Fuentes, Martín Vicario, todos ellos eran rancheros, liberales, con instrucción de primaria, secundaria, pero que no les gustaba el sometimiento, que no les permitieran elegir libremente a sus gobernantes. En fin, esa fue una razón muy fuerte. La que sigue. Miren, el ferrocarril en Guerrero. El ferrocarril en Guerrero. Allá por 1890, es decir, hace que unos 124 años, se inaugura el ferrocarril en Balsas. De esa época, de esa inauguración, no hay fotografías. Esta foto pues es allá por 1922, pero es de la estación en Iguala. El ferrocarril trajo cambios económicos muy importantes en la región norte de Guerrero. Hasta antes del ferrocarril, la población económicamente, comercialmente más importante era Tepecuacuilco. Antes del ferrocarril, Tepecuacuilco era la ciudad comercial más importante de la región norte, porque los caminos, las comunicaciones que había hasta la época pasaban por Tepecuacuilco. A partir del ferrocarril en 1890
se va moviendo este polo de desarrollo hacia Iguala y se termina yendo hacia Iguala. A finales del Porfiriato, Iguala ya era más importante comercialmente que Huitzuco. De las casas más importantes comerciales de Huitzuco se pasaron a Iguala. Hubo mucho movimiento de población de Tasco, Teloloapan, Huitzuco, Atenango, hacia Iguala, porque había empleo, porque había desarrollo, había más movimiento, ¿no? La que sigue. Bueno, miren, otra imagen de la misma estación, pero de Iguala, pero aquí ya se ve más allí el edificio, ya no está el tren, se ven allí las vías, y bueno, las carretas, caballos, en fin, personas que iban a viajar o que llevaban mercancías, ¿no? También esta es de por allá de 1923. Estas son de una postal, se publicaron como postales en aquella época. La que sigue, ¿no? Bueno, miren, otra fotografía de las vías del ferrocarril, del llamado viaducto o gran viaducto, cerca de Iguala, y creo que cerca del llamado Cañón de la Mano, allí en Iguala. Este puente, cuando la revolución, pues lo quemaban, pero bueno, ¿no? Y recientemente, hace como 3 años, todavía había algo, y leí en el periódico que se quemó lo que quedaba de ese puente, del puente del Cañón de la Mano, del ferrocarril, cerca de Iguala. La que sigue. Bueno, miren, el ferrocarril llegaba hasta el río Balsas, lo atravesaba y terminaba en el pueblo de Balsas. Aquí vemos, miren, es parte del río, algunas lanchas, y allá arriba el puente de Balsas, ese que llegaba al pueblo de Balsas. Se atravesó el río, bueno, la intención yo creo era llevarlo más adelante, posiblemente hasta Chilpancingo, era parte del proyecto, o hacia la Tierra Caliente. Bueno, seguimos, miren, la que sigue. Otra vista, pero esta de frente del mismo puente. Este puente fue traído de Nueva York, puente de fierro, inaugurado en 1890, allí en el pueblo de Balsas. Una foto de Sara Castrejón, yo creo que allá por 1920 o quizá después, ¿no? Yo no sé si actualmente siga estando este puente. Creo que allí quedó una presa y todo esto quedó bajo el agua. Alguna vez escuché algún comentario que no sé, creo que hay una presa, pero ahí está todavía ese puente debajo del agua. Lo que sigue, ¿eh? Y miren, otra foto, es del río Balsas, cerca de Cocula. Yo no sé si allí se le llame a esta parte del río ahí, río San Juan, donde dicen que aventaron los restos de los 43 estudiantes calcinados, ¿no? Pero aquí en estos datos que tiene la fotografía, dice Cocula, río Balsas. Río Balsas y Cocula, no sé si Cocula esté por aquí. Y si en esta parte, digo, a este río Balsas le llaman San Juan, que es donde dicen, que aventaron esos restos, ¿no? De los estudiantes asesinados o desaparecidos. Miren, lo pongo aquí porque estaba en proyecto llevar el ferrocarril de Balsas por toda la ribera del Balsas rumbo a la Tierra Caliente, rodear los límites con Michoacán, llegar a la Costa Grande, atravesar toda la Costa Grande y llegar a Acapulco. Ese era el proyecto mayor, que conectaría al puerto de Veracruz y al puerto de Acapulco, el Atlántico y el Pacífico. Ese era un proyecto viejo desde mediados del siglo XIX. También, bueno, ahorita lo comento, que es la otra imagen.
Miren, por el lado de Acapulco se inició la construcción de las vías férreas, de la ferrovía, rumbo a la Costa Grande. Esta es la evidencia. Esta fotografía es del inicio de la construcción de la ferrovía de Acapulco hacia la Costa Grande. Esto es a la salida de Acapulco rumbo a la Costa Grande. Este proyecto, bueno, se truncó con la revolución. No fue el único, ya estaban aprobados los proyectos para construir un ramal de la estación Naranjo a Tasco, otro ramal de Iguala a Huitzuco y otros proyectos que ya estaban moviéndose, algunos ya aprobados, otros no. Ese de Balsas hacia la Tierra Caliente también ya se lo habían asignado a un empresario, pero bueno, todo esto se detuvo con la revolución. La que sigue, de las carreteras, miren, las otras vías de comunicación. La primera carretera que hubo en Guerrero fue el tramo Iguala-Chilpancingo. Ese tramo se construyó entre 1906 y 1910. Fue el proyecto de construcción de carretera más importante del gobernador Damián Flores. Se llevó 4 años, 5 años, del 6 al 10. A la inauguración vino don Porfirio Díaz, el 1 de mayo de 1910, unos meses antes de que estallara la revolución. Fotos de esa inauguración, bueno, ahorita vemos algunas, aunque no precisamente de la carretera, pero esta es una imagen, miren, allá por 1922, no se alcanza a ver el año, pero es parte de la carretera, que serían pues ya 12 años después. Y el transporte público, bueno, un transporte privado, un automóvil privado, pero que daba servicio público para viajar de Chilpancingo a Iguala, de Iguala a Chilpancingo, pues en ese tipo de automóviles. Miren, nada más cuenten cuántas personas ahí hay, no sé, más 11 personas en ese auto. ¿Cómo suben? Sí, o sea, se acomodaban y era el medio de transporte pues más rápido y más cómodo de la época. Lo otro era pues en bestia, era caballo o mula, no sé. Bueno, la que sigue, otra imagen. Esta era la Cañada del Sopilote, ya por 1923, igual un auto, digo, de aquella época, el transporte con el que alguien compró su auto y bueno, al negocio fue el transporte de personas. La que sigue, miren cómo pasaba el automóvil del río Balsas. No, la carretera no seguía por el pueblo de Balsas, la carretera seguía por otra ruta, y para pasar el río Balsas subían el auto a esas lanchas grandes. Esta es allá por mayo de 1910, parte de la comitiva que acompañó a Porfirio Díaz cuando vino a inaugurar la carretera. Bueno, ahí lo están subiendo o bajando el auto, no sé. La que sigue, y ahí va pues ya en el río, pasando el auto al otro lado, no sé si de venida o de regreso. La que sigue, y miren aquí aquí viene don Porfirio Díaz, miren, es ese de boina, ha de ser a fines de abril, o el mismo, no, sí, a fines de abril, quizá el último día de abril, porque acá estuvo el 1 de mayo. Ahí está Porfirio Díaz, pasando el río Balsas, ¿no? Vino a inaugurar la carretera igual a Chilpancingo. La que sigue, miren, aquí está Porfirio Díaz ya en Chilpancingo. No sé si inaugurando la carretera o no, posiblemente,
porque aprovechó para inaugurar y varias cosas, ¿no? Especialmente en esta foto dicen que está autorizando que se le construya una escultura a Vicente Guerrero. Pero aquí está Porfirio Díaz, aquí está Ramón Corral, vicepresidente, aquí está don Damián Flores, gobernador de Guerrero. Posiblemente en el Palacio de Gobierno, hoy Museo Regional de Guerrero, o en alguna otra parte, no lo alcanzo a distinguir bien, pero esto es 1 de mayo de 1910 aquí en Chilpancingo, cuando el presidente vino a inaugurar la carretera Iguala-Chilpancingo. Fue día de fiesta grande, ya se han de imaginar, ¿no? El Congreso autorizó mucho dinero para recibirlo, hacerle fiesta. Una narración coloquial, novelada de cómo tuvo esto, lo hace la escritora María Luisa Ocampo en su novela Bajo el Fuego, que es una novela que habla de la época de la Revolución, desde cuando Porfirio Díaz y hasta 14-15, cómo vivió la gente acá en Chilpancingo la Revolución. Ahí narra cómo fue fiesta popular cuando vino Porfirio Díaz aquel día aquí a Chilpancingo. ¿Le sigue? Miren allí en el Palacio de Gobierno, hoy Museo Regional de Guerrero, una vista del banquete que se le dio al presidente. Aquí está el gobernador, Damián Flores. Este parece que es un funcionario que vino con el presidente Porfirio Díaz. Debe haber más fotos del presidente aquí, pero en esta parte no la he podido conseguir. Esto es al interior de lo que ahora es el Museo Regional de Guerrero, ¿no? 1 de mayo de 1910, en el banquete, cuando vino Porfirio Díaz. ¿El que sigue? Y bueno, un año después, en esta carretera, otro automóvil, una comitiva de maderistas, que al triunfo de la Revolución, Madero vino a agradecer a los guerrerenses que lo ayudaron a derrocar a Porfirio Díaz y que México avanzara hacia la democracia. Aquí está Juan Andreu Almazán, joven de 20 años, con familiares de Madero y otros personajes, en alguna parte de la carretera entre Iguala y Chilpancingo. La que sigue. Miren, aquí está Madero, Madero en Iguala. Después de que se bajó del ferrocarril, tomó un auto y ahí va, yo creo que para el centro de Iguala, levantando polvo. 13 de junio de 1911, después del triunfo de la Revolución. El pacto, los tratados de Ciudad Juárez se firmaron el 21 de mayo de 1911. Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo. El 31 de mayo se fue a Europa, a Francia. Y Madero estuvo por acá en Iguala el 13 de junio. Aquí en Chilpancingo el 14 de junio. En la carretera y el auto. ¿La que sigue? Ya no hay más. Ya no hay. Bueno, ahí termina mis comentarios. Quizás estuvo muy anecdótico, faltaron algunos otros datos duros, esos están aquí en la lectura que no hice. Sí, bueno, entonces, gracias. Un aplauso. Gracias al maestro Herrera Cipriano. Bueno, les comentamos que quienes reciben los correos, les vamos a enviar la información que tiene escrita el maestro Herrera Cipriano por instrucciones de la directora del Centro INA, para que la tengan todos ustedes, también los que anotaron ahorita sus correos, con muchísimo gusto. Asimismo la vamos a compartir en la página de Facebook que se llama Antropología e Historia en Guerrero. Pues pasamos brevemente a la sesión de preguntas que tengan o comentarios, por favor. Allá el arqueólogo Jorge. Nada más era para comentar algo sobre el puente del Balsas. Todavía se ve parte de lo que era el terraplén, pero el puente de fierro se lo dinamitaron en los 80s.
a un trabajo de salvamento allá en Nuevo Balsas. Y me contaron algunas anécdotas de que dinamitaron el puente. Todavía se ve el terraplén a la hora de entrar a Nuevo Balsas, pero no sé si es el original de principios de siglo. Se ve como de cemento, debe ser una nueva una adecuación reciente, pero creo que en el 82 fue cuando lo tronaron todo el puente. Y de la hacienda esta de Atlistac todavía se ven vestigios. Si usted pasa de la carretera de Nuevo Balsas a Cocula, se ven restos todavía del casco, muy, muy dañado, pero todavía se ven, pues creo que es parte de la casa grande o de algunos graneros. Me parece que sí. ¿Algún otro comentario? Al arqueólogo Raúl Barrera, ¿no tienen algún comentario? El maestro Neri. Buenas noches. Cuando fui a la zona arqueológica de Huacalco, hay una imagen en el Museo del Sitio que dice que esa zona nunca fue conquistada por los mexicas. Quiero saber si esto es así y también si Chilpancingo pertenecía a alguna provincia tributaria de los mexicas. Sí. Bueno, de Chilpancingo no tengo conocimiento que aparezca en una provincia tributaria. En cuanto a los Yopes, pues sí fue un territorio independiente que no fue controlado por los mexicas. Tehuacalco pues, es territorio Yope, no fue controlado por los mexicas. De esto, bueno, pues es un territorio amplio y de los Yopes, bueno, tengo conocimiento. De Chilpancingo no, que yo sepa, no aparece en ningún registro, no sé si usted lo necesita. Sí. No sé. Carlos Blanco, ¿tienes algún comentario? ¿No? Ok. ¿Alguien más? Pues les agradecemos mucho su participación. A ver, bueno, Javier. yo me quiero comprometer con el maestro Cipriano para regalarle más fotos, porque tengo muchas fotos. Maravilloso. Le agradezco. Y además yo tengo la inquietud de preguntarle al maestro Raúl cómo es posible, gracias, el proceso de la fundición del metal, cuando fue después el auge del mercurio, pero mucho más antes ya se estaba procesando el oro y la plata. Vemos en el códice que ya hay placas de oro en la lámina que pasó del códice que está ahí. Esas son del área tributaria, son láminas de oro que se mandan allá al centro. Creo que no cambió nada, sigue igual la cosa, aquí se sigue mandando para allá. Gracias. Bueno, yo solamente quería comentarles que el año pasado fuimos con el arquitecto Marco Antonio Romero Torralba a Cocula a ver los trabajos de restauración del templo y nos comentaron que se estaba realizando una obra de una iglesia y la presidenta municipal nos comentó que había una imagen que estaba una imagen en un fragmento de muro que le hacían una fiesta y que ya estaba un poco deteriorada y que nos pedía que por parte del instituto pues interviniera para ver qué estaba pasando con esta imagen que se estaba deteriorando tanto. Aprovechando la visita a Cocula, nos fuimos con el arquitecto Torralba precisamente a este pueblo
y para nuestra sorpresa nos encontramos con la edificación de una enorme iglesia. Junto hay una pequeña capilla en donde en su interior hay un fragmento de lo que de la hacienda a donde llegó un sacerdote, un misionero, nos dicen que es por ahí de finales de 1700, 1800, y que llegó a hacer cierta evangelización entre la gente que trabajaba en toda la zona, y que de buenas a primeras pues apareció la pintura de un santo en el muro, y que eso hizo que la gente creyera en la palabra del sacerdote, y pasó un tiempo y empezó a crecer el culto a esta imagen que estaba ahí en la hacienda, y el dueño, antes de fallecer, de los hijos de los dueños, donaron al pueblo este fragmento, este muro, y el muro lo trasladaron a este templo. Es muy interesante, cuando tengan la oportunidad. Yo desgraciadamente, bueno, no sabía que iba a presentar estas imágenes, Francisco, porque hubiera sido muy interesante presentarlas. Yo las tengo por ahí en mi archivo. Me comprometo a la próxima cátedra, porque pues hay compañeros que siempre nos acompañan, y está la imagen y con, o sea, el fragmento, o sea, un trozo enorme del muro, lo llevaron, y ahí es en donde rinden culto. Y ahora que ya está por terminarse esta iglesia, pues van a llevar el muro al interior, a lo que es el altar mayor, y no se imaginan la cantidad de gente que va a esta fiesta. No recuerdo cuándo es. Algo que me llamó mucho la atención es que tienen una colección de milagros antigua. Yo he fotografiado muchos milagros en diferentes lugares de Guerrero, y he ido más o menos pues identificando pues un poco la hechura antigua de todos ellos. Y muy interesante, porque llegas y lo que te dicen es que o sea, tú compras de alguna manera el milagro, lo pagas y lo vuelves a dejar. Entonces eso ha provocado que no se vayan esos milagros, que se queden como parte de ese patrimonio que tiene la iglesia, y es extraordinario todo lo que hay alrededor de esto. Pues todavía están los vestigios, como bien dicen aquí los arqueólogos. Nosotros también, bueno, pues nos platicaron un poco sobre la hacienda, que si puedes, sería buenísimo que pudieras darte una vuelta, aunque ahora, bueno, sí está un poco peligroso, pero bueno, nosotros como parte de nuestro quehacer institucional seguimos subiendo y bajando, seguimos visitando, seguimos trabajando y atendiendo pues todo lo que conforme a la normatividad y a nuestro compromiso de trabajo, seguimos cumpliendo con nuestras acciones de lo que tenemos que hacer en el estado de Guerrero. Bueno, sin más, quisiera yo darle las gracias a estos dos extraordinarios investigadores del instituto, el que hayan aceptado venir esta tarde y noche con nosotros, al que podamos reactivar nuevamente estas reuniones de trabajo, estas sesiones de cátedra en el Centro INA Guerrero, y como siempre decirles que todos son bienvenidos. En verdad, Raúl, Francisco, gracias por compartir todo el conocimiento y todo el trabajo que es producto de muchos años de investigación, y que el instituto está comprometido en difundir el quehacer institucional y el producto de las investigaciones que realizan nuestros investigadores. Gracias por acudir, y como siempre, de veras nuestro agradecimiento por acompañarnos siempre en la tarde. Buenas noches. Y darle las gracias a todo el personal del Centro INA Guerrero, que se queda fuera de su horario de trabajo para estar con nosotros. Invitarlos a que pasen a ver la vitrina del mes, y darle las gracias a todos los investigadores del Centro INA también, que nos ayudan para que esto sea posible, el que podamos poner la pieza del mes y esta vitrina tan hermosa con todas estas piezas. Buenas noches, gracias. Tenemos un pequeño cóctel para que